Bueno, muy buen día a todos. Doy la bienvenida a este seminario que corresponde a las prácticas de rotación de los estudiantes de octavo semestre de medicina en la ¿Pertenece Universidad derecho? de Pamplona. Eh, Hoy vamos a dar continuidad a este nuevo escenario virtual, producto de la pandemia que estamos viviendo, y la idea es que la temática está basada en casos clínicos que el grupo o los estudiantes escogen en videos que ya tenemos en nuestra plataforma de YouTube, Intoras Cúcuta, y basado en ese caso que ellos escogen, que consideramos video de inspiración, se hace una revisión y se hace una monografía, ¿sí? Hoy tenemos la fortuna de hablar de un tema que para mí es no solamente lo que implica este caso en especial, sino lo que implica en otros casos más, y es el hemopericardio secundario, un cáncer de mama metastásico. Tiene muchas aristas, tiene muchos aspectos. Sé que los doctores que están a cargo pues hicieron una revisión muy científica del tema, porque estoy seguro de eso, y actualizada además. Pero también quiero tener la oportunidad hoy de compartirles dos aspectos. Uno, el aspecto de poder tener a un invitado especial, el doctor Carlos Figueredo, mastólogo de la ciudad, pionero aquí en la región, una persona que es amigo, que es profesor, que es alguien que admiro muchísimo y que está siendo incansable en el manejo del cáncer de mama en nuestro departamento y en nuestra ciudad. Y él, pues, muy amablemente, mientras comienza su actividad quirúrgica, pues nos va a dar algunas impresiones de lo que es la enfermedad en sí, porque no podemos trabajar ni entender que los temas sean solo momentos, sino es la integralidad de lo que puede ocurrir en un paciente con un cáncer de mama metastásico. Y lo otro, pues el caso de inspiración es un caso que también nos mueve mucho porque definitivamente el tema de migración y todo lo que estamos viviendo aquí en frontera, pues nos ha confrontado mucho porque llegan muchos pacientes que no han podido ser atendidos adecuadamente en su sistema o en su país y tenemos que tratar de ayudarles, y pues ha sido también para nosotros una bandera en el Hospital Herado Meós poder servir a toda la población migrante, y eso es un aspecto que no quiero dejárselos pasar hoy en este seminario. Entonces, quiero darle la bienvenida a los doctores Pedro Ruiz, Isabela Sánchez, a Carl Torres y a Luciano Uzcategui como ponentes, y quiero también darle la bienvenida al doctor Carlos Figueredo como especialista invitado, al cual antes de la presentación, pues quisiera que nos hablara un poco de lo que es el cáncer de mama y contextualizarlos en todo lo que se viene trabajando aquí en la región. Carlos, muy buen día, bienvenido. Marcel, ¿qué, me escuchan? Perfectamente, Carlos, te escuchamos muy bien y ahí te vemos en salas muy activo ya. Bueno, listo. Bueno, Marcel, hablemos dos cositas básicas del cáncer de mama, la definición. El cáncer de mama es una enfermedad clonal hormonodependiente que sucede por la proliferación descontrolada y desordenada de las células de revestimiento de los ductos y los lóbulos de la glándula mamaria. Cuando hablamos de clonal, quiere decir que hay un gen que se alteró, ¿cierto?, por una influencia hormonal. ¿Ya? Y los mecanismos reguladores de apoptosis celular fallan y permiten el crecimiento anormal de esa célula tumoral. Y pues con eso la aparición del cáncer de mama. Cuando uno hace el diagnóstico de cáncer de mama, debe solicitar lo que nosotros llamamos los estudios de extensión y realizar el diagnóstico histológico y la clasificación molecular del cáncer de mama en base a lo que nosotros conocemos como inmunohistoquímica. Con eso nosotros hacemos una estadificación anatómica o clínica y hacemos una estadificación molecular, ¿cierto? Y con eso pues nosotros definimos los manejos. Con esa estadificación nosotros ubicamos al paciente en 4 estadios importantes, que realmente, bueno, sí, 4 estadios, que son el estadio 0, el estadio temprano, el estadio o estado localmente avanzado y el estado metastásico. Vamos, ustedes van a hablar de metástasis, ¿cierto?, de cáncer de mama. La metástasis del cáncer de mama tiene 2 mecanismos importantes o se genera a partir de los vasos linfáticos, que son los que producen generalmente metástasis a los ganglios, a pulmón, a hueso y a pulmón, y hay una metástasis que se produce por vía venosa, que es la metástasis hepática. Pero la gran mayoría de cáncer de mama se hace metástasis a través de la vía linfática.
El 7% de los pacientes con cáncer de mama que debutan con cáncer de mama lo hacen con cáncer de mama metastásico, y el tratamiento de esas pacientes se puede decir que es incurable. Simplemente se le ofrece un tratamiento paliativo con la intención de impactar en la calidad de vida del paciente, mejorar su calidad de vida. Y los estadios tempranos, más o menos el 20 al 30% de los pacientes van a progresar a un estadio metastásico durante su vida. Generalmente el tratamiento del estadio metastásico es muy complejo, y los pilares del tratamiento del cáncer de mama, que son la terapia sistémica, la cirugía y la radioterapia, ¿ya? El pilar fundamental, que es la cirugía, es muy controvertido. Hasta ahora los estudios han demostrado, no hay claridad, solamente hay un estudio, que es el estudio turco, que realmente escoge ciertos tipos de pacientes de muy buen pronóstico, donde se considera que la cirugía sí puede impactar en algo en la supervivencia de esos pacientes. Del resto, todos los pacientes con cáncer de mama metastásico no se benefician del tratamiento quirúrgico, y son los pacientes que van a recibir tratamiento sistémico, llámese terapia o quimioterapia, terapia biológica o hormonoterapia. Y algunos pacientes pueden recibir radioterapia dependiendo de el estado o de los cambios que presenten en la glándula mamaria y en la axila, y de los sitios donde haya metástasis. Pues eso es a grosso modo lo que yo les puedo eh, comentar del cáncer de mama. Entonces, ¿el objetivo cuál es? ¿O la finalidad cuál es? Hay 7% de pacientes que debutan con la enfermedad, y así usted les haga una detección temprana del cáncer de mama, debutan con un cáncer metastásico, ¿cierto? Pero y la idea es lo que habíamos hablado en el mes de octubre, la detección temprana del cáncer de mama. Entre más detección temprana se haga o se diagnostique un cáncer de mama temprano, mayores son las tasas de supervivencia y menores son los tratamientos y la agresividad en esos manejos. Tres estrategias de detección temprana que son las más importantes. El autoexamen de mama, que es una estrategia que no se utiliza realmente como una detección temprana, sino es como una técnica de autoconocimiento y salud de la glándula mamaria. El examen clínico de la mama, que debe ser realizado por médicos o por personal entrenado. Se consideraba que a partir de los 40 años, en pacientes asintomáticas y en cualquier motivo de consulta que tenga que ver con la glándula mamaria, siempre debe ser revisado la glándula como tal, y la mamografía de los 50 a los 69 años cada 2 años, pero por políticas de salud pública en Colombia. Y a partir de los 70 usted puede empezar cada 2 o continuar cada 2 años, siempre y cuando las expectativas de vida de la paciente sean mayor de 10 años. En estos momentos estamos esperando una nueva recomendación del instituto y del ministerio, con la intención de iniciar el tamizaje temprano con mamografía a partir de los 45 años. Pero todavía pues eso no ha sido indicado, ¿cierto? Pero estamos en espera en espera de esa publicación. Pues a grosso modo eso es lo que yo les tengo que comentar o transmitir acerca del cáncer de mama. Pero sí me gustaría escuchar el caso que encontraron, porque pues en lo que yo llevo acá, yo nunca he visto pues este cuadro clínico como un secundario de la glándula mamaria, una complicación del carcinoma metastásico. Lo que Claro que vi sí. fue una vez sí vi eso estaba en Bogotá, en el cancerológico, un tumor filodes maligno que se metió y comprometió pulmón y comprometió corazón, un filodes. Pero de mama, pues no, la verdad nunca lo he visto. Sí. Carlos, no, primero muchas gracias por, en nombre de la universidad, en nombre de mis estudiantes y en lo personal, por regalarnos estos minutos. Creo que la información es muy importante para ellos. Como siempre, debemos tener clara la prevención, ¿no? Estos son Sí, casos señor. que los describimos, pero no quisiéramos vivirlos. ¿Qué te puedo yo contar? Tienes razón, realmente lo que uno siempre ve en cáncer de mama más es un derrame pleural metastásico, pero que exista un compromiso pericárdico no es lo más frecuente. Tal vez en mi práctica ya en estos 16 años, Carlos, Sí. tal vez he visto 3 pacientes, que los recuerdo claramente, pero sabes también qué ha sucedido,
que con todo este tema de los tratamientos y los nuevos tratamientos, la sobrevida de la paciente con cáncer de mama ha aumentado muchísimo, ¿sí? Sí, ¿Cierto? claro. Sí, claro, claro. Y a veces lo que llama la atención es que por ahí después de 10 años, no este caso, 12 años y el paciente de pronto empieza a tener algo de síntomas de pericarditis y cuando vamos a la toracoscopia y a la resección diagnóstica y pues uno sospecha una TB, una tuberculosis, pues por el tema endémico de la tuberculosis y hemos encontrado pues la presencia de la metástasis, lo cual más allá de esos casos puntuales, yo pienso que eso es lo que va a suceder con todos los cánceres, ¿no? A medida de que se van generando nuevas terapias y el paciente se le da sobrevida, también vamos a desconocer un poco más allá de qué es lo que viene, ¿no? Sí, claro. Como está pasando con la pandemia, o sea, cada mes aprendemos un poquito, pero todavía desconocemos muchas más cosas. Eso es algo que me parece, pues no fascinante, pero sí algo que debemos motivarnos porque pues nosotros vamos a llegar a un punto y los estudiantes que son los que nos van a reemplazar, son los que tienen que entender que esto es un proceso dinámico, ¿sí? Yo estoy seguro de que lo que tú haces ahora, hace 5, 8 o 10 años atrás, era un poco diferente y esto va a seguir cambiando y nosotros tenemos esa obligación de estar actualizándonos permanentemente para poder ofrecer el mejor tratamiento a los pacientes. Entonces te invitamos, Carlos, a escuchar el caso. Si entras a cirugía, no te afanes, que esta presentación queda grabada en YouTube y después te la comparto para que tú también puedas tener la información de los muchachos y si ojalá, yo sé que va a ser muy complicado porque cuando ya uno empieza a operar se desconecta de todo. Al final de la presentación, pues vamos a hacer también una pequeña discusión y vamos a aclarar dudas. Si vas a estar ahí, pues seguramente serás uno de los profesores que nos ayudará a aclarar todo. Entonces, Perfecto, claro que sí. bienvenido a todos. Les pido por favor que apaguemos micrófonos y videos para poder escuchar la presentación. Buenos días, listo. Como para empezar, por favor dale clic, Pedro. Vamos a iniciar con una introducción a lo que es la definición de la enfermedad pericárdica, para luego abordarlo con estatiología maligna. Siguiente, por favor. Listo. Entonces tenemos que en la anatomía del pericardio vamos a encontrar lo que son las dos capas del pericardio, la que va a estar relacionada íntimamente con el corazón, que es el pericardio visceral, y el pericardio parietal, que va a ser la capa externa. Entonces, entre sus funciones, como está allí mencionado, va a tener las principales, que va a ser mantener la posición del corazón relativamente constante, va a funcionar como una barrera contra las infecciones, va a tener también una función mecánica, que va a ser el efecto de restricción sobre el volumen cardíaco, y pues esto va a reflejar lo que son las propiedades mecánicas del tejido pericárdico como tal. Siguiente, por favor. Bueno, ya para hablar del anterior, del derrame pericárdico, entonces tenemos que entre esas dos capas de pericardio visceral y parietal vamos a encontrar un volumen fisiológico que va a ser desde los 15 a los 50 mililitros. Entonces, el derrame pericárdico lo vamos a definir como la presencia de líquido en este espacio que va a ser superior a la normal, o sea, mayor a 50 mililitros, entre las cuales, pues, esta puede llegar a ser, puede aumentar por cualquier causa que ya mencionaremos, sobre un pericardio que está sano, como ocurre pues, en los derrames pericárdicos agudos. Entonces vamos a tener que la presión intrapericárdica va a aumentar de forma relativamente muy ligera hasta llegar a un volumen de unos 150 a 200 mililitros, y si ya tenemos que sobrepasa esta cantidad, pues mínimos aumentos de volumen van a producir grandes incrementos sobre la presión intrapericárdica. Y por otro lado, si la producción de líquido se hace a lo largo de semanas o meses, o sea, de evolución crónica, como los derrames pericárdicos crónicos, el pericardio pues, puede distenderse hasta llegar a contener volúmenes superiores a los 2 litros. Entonces vamos a tener que la velocidad de instauración del líquido va a ser un factor determinante en la presión intrapericárdica. Entonces, esto va a ser de vital importancia, puesto que cuando esta presión iguala a la presión diastólica,
en las cavidades derechas del corazón, es cuando comienza a producirse la repercusión hemodinámica y vamos a estar frente a la situación ya de un taponamiento cardíaco. Entonces, dentro de las principales causas tenemos unas inflamatorias y otras que no son inflamatorias. Entre las inflamatorias tenemos las infecciosas, ya sea etiología viral, bacteriana, fúngica, por parásitos. Tenemos también síndromes de injuria cardíaca, como dentro de los principales está el infarto, ¿cómo es que se llama? Perdón, la síndrome de injuria cardíaca post-pericardiotomía. De las causas autoinmunes tenemos el lupus, el síndrome de Sjögren, tenemos artritis reumatoide, esclerodermia. Dentro de las otras inflamatorias tenemos hipersensibilidad a las drogas y pericarditis urémicas. En las no inflamatorias vamos a tener como principal la más representativa, las neoplásicas, que es de las que vamos a hablar hoy, específicamente la metastásica por SEA de mama. Entonces tenemos que aquí vamos a dividirlas en tumores primarios, ya sea mesotelioma, sarcoma, o secundarios por cáncer de pulmón o de mama en este caso, o por linfoma. Tenemos también en las no inflamatorias las metabólicas, puede ser por hipotiroidismo, cuando tenemos un coma mixedematoso, y también por deficiencias severas de proteínas. En los traumáticos también encontramos, por ejemplo, el iatrogénico, la injuria pericárdica directa e indirecta, y tenemos por último el drenaje linfático reducido. Vamos a tener que, respecto a las causas inflamatorias, pues su prevalencia dependerá mucho de la región donde nos encontremos. Por ejemplo, en países en vía de desarrollo, pues se va a encontrar infecciones como la tuberculosis, como la principal en producir esta patología. Siguiente, por favor. Bueno, ya para hablar más a fondo de la etiología maligna, que es de lo que trata este caso clínico, pues vamos a tener que cuando nos encontremos frente a un derrame pericárdico maligno, pues tenemos que abordar esta patología como lo que realmente representa, que es una emergencia oncológica, dentro de las cuales pues la podemos clasificar como una emergencia oncológica de tipo estructural. Entonces tenemos que la afectación del pericardio en las enfermedades neoplásicas pues puede tener una presentación variada según la etiología de esta y pues la duración de la enfermedad también. Entonces vamos a tener que, abordando la enfermedad del pericardio, puede incluir desde la patología neoplásica como las demás, pericarditis, derrame pericárdico, pericarditis constrictiva y taponamiento cardíaco en última instancia. Entonces va a tener un predominio, en este caso la etiología de los tumores primarios del pericardio, va a ser baja este predominio porque va a ser raro, e incluyen entre ellos, como lo mencioné anteriormente, el mesotelioma, el sarcoma y los teratomas. Tenemos que la afectación secundaria del pericardio por neoplasias, ya como lo dije, de pulmón, de mama, linfomas mediastínicos, y también las neoplasias hematológicas van a ser las que representan un mayor predominio, van a ser más frecuentes. Vamos a tener que los tumores secundarios de pulmón y de mama, pues van a representar más del 30% de los casos reportados en derrame pericárdico de etiología maligna, y pues van a ser los más comunes debido a su mayor incidencia y también a su proximidad anatómica pues con el pericardio. También debemos tener en cuenta que casi la mitad de los pacientes con enfermedad pericárdica sintomática también pueden tener una etiología no neoplásica, por ejemplo, secundaria de radioterapia, inducida por fármacos o infección inmunodeprimidos, y también la causa de pericarditis idiopática, que nos establece como tal. Entonces tenemos que esta enfermedad pericárdica, cuando la abordamos desde un punto de malignidad, se va a encontrar en aproximadamente del 20 al 35%, lo describen los estudios de las autopsias estudiadas de varias series de pacientes con neoplasias. Entonces generalmente la afectación pericárdica aquí es de tipo metastásica y pues ocurre después del diagnóstico de una neoplasia primaria generalmente. Esto no excluye de que el paciente pueda debutar con derrame pericárdico y se le haga el diagnóstico de una enfermedad maligna.
Entonces, por lo tanto, se caracteriza por ser pues una complicación tardía en la mayoría de los casos. Vamos a tener que la afectación pericárdica en este tipo de neoplasia pues provoca una mayor mortalidad. Aproximadamente el 83% de los pacientes cuando es diagnosticado tienen un pronóstico reservado. Debido a que esta neoplasia pues, pericárdica además tiene mayor probabilidad de progresar a la última instancia, que va a ser el taponamiento cardíaco, del cual es como la principal causa. Entonces, por tanto, es importante aquí hacer énfasis en que debemos incrementar su detección, puesto que la identificación e intervención precoces pueden incrementar la supervivencia de los pacientes. Tenemos que en algunos casos, como les dije, el derrame pericárdico puede ser la manifestación clínica inicial de la enfermedad maligna y que los tumores malignos, como lo podemos ver a la mano derecha, pueden afectar el pericardio ya sea por invasión local directa o por diseminación metastásica a través de los vasos linfáticos o por el torrente sanguíneo. Tenemos que los tumores primarios pues se originan en el pericardio como tal a partir de células, como lo mencioné anteriormente, pero siempre van a ser, bueno, generalmente son los menos frecuentes. Tenemos que en los pacientes que con enfermedad maligna ya conocida, pues este derrame puede tener una etiología benigna, pero en la mayoría de los casos se debe asociar a que es progresión de esta enfermedad. Por ende, tenemos que el derrame pericárdico que se presenta en un paciente con un tumor maligno conocido suele ser por metástasis y pues esto se asocia generalmente con una corta sobrevida y sin embargo tiene mejor pronóstico aquellos pacientes en los que no se detectan células malignas en el derrame que en los tumores sólidos y en cáncer de mama en lugar del cáncer de pulmón. Siguiente, por favor. Entonces, aquí es donde les dije que debemos hacer énfasis en la detección precoz de este tipo de patología y establecer su etiología para así poder dar una terapia adecuada y que no progrese a la última instancia, que ya es el taponamiento cardíaco, que lleva pues un curso más severo. Bueno, con respecto al cáncer de mama, sabemos que la anatomía de la glándula mamaria va a comprender de lobulillos, conductos y tejido conectivo. Entonces, el tipo de este cáncer va a depender de dónde van a provenir las células cancerígenas. Aquí, con respecto a la epidemiología, el cáncer de mama se define como el cáncer más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Y pues a nivel mundial se producen aproximadamente 1.67 millones de casos nuevos y 521.000 muertes por cáncer de mama al año. La mayoría de muertes van a producirse entonces en los países de ingresos medios o en desarrollo, porque pues aquí los cánceres se van a diagnosticar en estadios tardíos. También como hay una falta de sensibilización sobre la detección precoz y también los obstáculos a los servicios de salud. Entonces vamos a ver estos casos en desarrollos muy avanzados. Y en Colombia, el cáncer de mama es la primera causa de incidencia y mortalidad, con 7.600 casos y 2.200 muertes respectivamente. Entonces, este tipo de cáncer es un padecimiento frecuente y pues tiene recidivas o afectación a distancia, o también pueden tener las dos a la vez. Entonces, aquí puede presentar apariciones locales o regionales, que serían el 37% de los casos. En el 10% de los casos, las pacientes resultan con metástasis múltiples y también en el 10% de estos casos pueden presentar afectación cardíaca, como en este caso sería el derrame pericárdico maligno, los cuales pueden ser progresivos y causar taponamiento cardíaco agudo, que pues va a requerir un diagnóstico y un tratamiento precoz. Entonces, siguiente.
Bueno, entonces se dice que los tumores malignos secundarios tienen una incidencia mucho mayor, hasta 100 veces mayor, que los tumores primarios del corazón para presentar un derrame pericárdico. Y aquí también van a presentarse con mayor frecuencia, como lo dijeron, de tumores primarios que provengan del pulmón, de la mama, del esófago, de melanomas o de enfermedades hematológicas malignas. Y aquí entonces el cáncer puede afectar el pericardio por medio de 4 mecanismos. El primero y el más común es por la implantación de células neoplásicas en el pericardio, ya sea por extensión directa, por diseminación hematógena linfática del tumor primario. La segunda causa entonces sería debido a la quimiotoxicidad por medicamentos como la ciclofosfamida, la citarabina, la doxorubicina, la gemcitabina, que pues estos son reconocidos por causar insuficiencia cardíaca, miocarditis y pericarditis hasta en un 20% de los pacientes que pues presentan estos esquemas de quimioterapias basados en estos medicamentos. También entonces se dice que los campos amplios de radioterapia en el tórax, ya sea por radiación directa, como en estos casos sería en el manto para linfoma o en el ciclo mamario completo, posterior también a la mastectomía. Entonces, estos van a lesionar el cardiomiocito, van a alterar la mecánica valvular y pues esto lo que va a hacer es favorecer la insuficiencia cardíaca, va a aumentar un espasmo coronario y va a generar una fibrosis en el pericardio. Por último, van a estar entonces las infecciones oportunistas, que debido a la inmunosupresión que presentan los pacientes por los agentes citotóxicos que va a estar expuestos, y la inmunoterapia entonces va a dar una alta frecuencia de inflamación y mayor lesión del tejido pericardio. Siguiente. Bueno, como ya lo mencionó mi compañero, entonces el pericardio va a comprender de pericardio visceral y parietal, y pues entre el epicardio y el pericardio visceral va a estar la cavidad pericárdica. Y allí pues va a, por la afectación, el derrame pericárdico se puede clasificar en trasudado, exudado, biopericardio o hemopericardio, que en este caso pues es la colección de sangre en la cavidad pericárdica. En los pacientes con derrame pericárdico de etiología oncológica, solo el 8% de estos casos van a presentar el derrame de características hemorrágicas. Y pues esta va a ser el líquido contenido en esta cavidad, va a ser serosanguinolento o hemorrágico, y pues va a comprometer la contractilidad miocárdica y el estado hemodinámico del paciente. Entonces, si esto va a culminar mucho más y se va a agravar, va a provocar el taponamiento cardíaco, el cual se define como la comprensión cardíaca por líquido en el espacio pericárdico, lo cual va a comprometer el llenado ventricular y va a dar la disfunción de la diástole. Entonces, siguiente, dependiendo de la magnitud y rapidez del llenado, se tienen unas consideraciones importantes. Con el tiempo de la acumulación del derrame, entonces aquí se puede definir la severidad del taponamiento cardíaco. Como lo dijo mi compañero, puede ocurrir de forma rápida y solamente basta con al menos 300 mililitros del llenado pericárdico para producir el taponamiento, pero también se puede instaurar de manera progresiva y pueden acumularse hasta 1 litro de líquido, donde el paciente hasta ese momento puede estar clínicamente presentando el taponamiento. Cuando la vía siguiente. ¿Sí pasa la diapositiva? Perdón, es que no.
Sí, Luchis, no la ha pasado. Listo ya. No se preocupen, a veces sucede el tema de la virtualidad, tiene esto, tranquilos, si tienen Dale. algún inconveniente, lo que hacemos es la dejamos de compartir y la volvemos a compartir, pero ya creo que volvió a funcionar, ¿cierto? Adelante. Siguiente, por favor. Bueno, como ya lo dije, entonces a largo plazo va a darse un llenado desde 500 mililitros hasta 1 litro de sangre y hasta ahí puede presentarse la presentación clínica del taponamiento pericárdico y como tal el derrame pericárdico. Pero un desarrollo rápido puede generar un taponamiento cardíaco agudo con simplemente con el del contenido pericárdico desde 200 hasta 300 mililitros. Entonces, como en este caso el taponamiento cardíaco más común es por la lesión maligna instaurándose por diseminación hematógena linfática, entonces el sitio más común que vamos a ver es afectado el pericardio. Entonces, aquí las hembras de las células malignas van a iniciar en la superficie del epicardio, continuando por el pericardio visceral y finalmente van a generarse en el pericardio parietal. Aquí van a generar entonces una lesión inflamatoria y puede que genere la lesión hemorrágica espontánea, pero en otros casos también puede ser por una disección aórtica o por un hematoma intramural. En muy pocos casos, en un 2.7% de los casos, va a irse el derrame por la cavidad pericárdica, pero más que todo, entonces la disección aórtica se va a dirigir hacia un derrame de la pared torácica o pared abdominal. Y pues, siguiente. Bueno, en la flechita gruesa se van a ver las metástasis epicárdicas que no solamente van a afectar el pericardio, sino también en las otras estructuras del corazón. Y allí entonces va a dar la afectación del espacio pericárdico, donde va a aumentar pues la presión pericárdica y va a comprimir como tal la diástole del corazón. Listo, siguiente. Siguiente. Entonces así se vería como unas características macroscópicas del corazón, se ve amplio, se ve estrecho y pues sin capacidad de bombeo. Siguiente. Bueno, como lo dije, progresivamente puede, desde el derrame pericárdico, puede generar el taponamiento clínico. Entonces, por lo tanto, se debe tener un diagnóstico precoz para que no presente severidad y por lo tanto la mortalidad. Siguiente. Bueno, entonces el acúmulo de sangre en el saco pericárdico puede dar síntomas inespecíficos que pueden incluir la disnea durante el ejercicio con progresión a ortopnea, el dolor torácico o la sensación de plenitud o ambos. Ocasionalmente, estos síntomas pueden ser provocados por la compresión local y también incluyen náuseas, disfagia, ronquera e hipo por el compromiso del nervio frénico. También pueden ocurrir otros síntomas como fiebre, tos, debilidad, fatiga, anorexia, escalofríos y palpitaciones que pues nos van a reflejar el carácter compresivo que está generando este líquido pericárdico sobre estructuras anatómicas contiguas o que están relacionados con la enfermedad causal, que en este caso pues la metástasis del cáncer. Siguiente. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de unos signos agudos y unos signos crónicos. En algunas ocasiones, por aumento de la presión intrapericárdica y por la presencia del gran volumen de líquido, puede observarse la tríada de Beck, que es característica del taponamiento cardíaco, donde hay hipotensión, ruidos cardíacos velados y distensión de las venas del cuello con aumento de la presión venosa yugular. Vamos a encontrar un paciente estuporoso, agitado, taquicárdico, taquipnéico, con extremidades frías y húmedas. Y respecto a los signos crónicos, encontramos el pulso paradójico, que es el gran descenso en la presión arterial sistólica y en la amplitud de la onda de pulso durante la inspiración.
Estos pues se van a encontrar por fuera de los valores fisiológicos y por lo general este pulso ocurre cuando la caída de presión es mayor de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. Tenemos el signo de Kussmaul, que es el aumento de la ingurgitación yugular durante la inspiración. También está el frote pericárdico, aunque pues es más inespecífico, y ruidos cardíacos alejados. Siguiente. Bueno, entonces vamos a hablar del electrocardiograma. Entonces, el hemopericardio puede causar alteraciones electrocardiográficas no específicas como una reducción en el voltaje del complejo QRS, que lo vamos a definir como una suma de las ondas R y S en D1, D2 y D3 menor a 15 milímetros. También va a haber un aplanamiento difuso de las ondas T. En presencia de hemopericardio grave y de taponamiento cardíaco, puede observarse un fenómeno conocido como alternancia eléctrica, que es un cambio de la morfología y el voltaje del complejo QRS. Esto es debido al movimiento oscilante del corazón dentro de una cavidad con gran volumen de líquido. Siguiente. Bueno, en este electro podemos observar la disminución, bueno, en las derivadas de 1, de 2 y de 3, vemos la disminución del voltaje. Y siguiente. Este electro pues es un electro con un ritmo sinusal básico con alternancia eléctrica. Es el fenómeno que les estaba hablando, está señalado en las flechas. Entonces, bueno, este nos va a describir las variaciones latido a latido en la dirección, amplitud y en la duración de cualquier componente del electrocardiograma. Son más visibles en B4 y en B5. En este caso es una alternancia eléctrica asociada a cambios en la posición del corazón. Siguiente. Bueno, la radiografía de tórax nos puede mostrar la presencia de un agrandamiento de la silueta cardíaca con unos pulmones claros. El agrandamiento puede aparecer generalmente cuando se acumulan más de 200 a 250 mililitros de líquido en el saco pericárdico. Es por esto que debemos ser conscientes que una RX normal o que sea poco anormal no nos puede descartar la presencia de un derrame pericárdico que sea de poco volumen. En algunos casos, la silueta cardíaca va a adoptar una forma globular, como en forma de botella, borrando el contorno a lo largo del borde cardíaco izquierdo y ocultando los vasos iliares. En la RX posteroanterior vamos a identificar un aumento del índice cardiotorácico, lo que les decía, el corazón que adapta una forma en botella o en garrafa de agua. Vamos a ver los campos pulmonares claros, entonces aquí va a haber una cardiomegalia que no va a tener alteraciones en los campos pulmonares. Y también el aumento de la distancia del borde cardíaco derecho respecto a probables dispositivos intravasculares. Siguiente. Bueno, entonces aquí estamos viendo la forma característica, la cardiomegalia con el corazón en forma de botella. Siguiente. Aquí pues el aumento del índice cardiotorácico. Siguiente. Bueno, algo que es importante es que en la radiografía de tórax lateral vamos a ver un signo que es muy específico, aunque pues es poco frecuente, solo se ve aproximadamente en el 15% de los casos, y es la visualización de una banda retroesternal de densidad agua entre dos bandas radiolucentes que se correlacionan con la grasa mediastínica y epicárdica, y ese es lo que vamos a conocer como el signo de la almohadilla grasa. Entonces vemos ahí una separación amplia entre la grasa epicárdica y la grasa retroesternal. Siguiente. Bueno, entre las modalidades diagnósticas, la ecocardiografía pues es la que más se utiliza porque nos permite una valoración cuantitativa rápida y que es de fácil acceso para verificar el tamaño del derrame y pues la repercusión hemodinámica que este pueda tener. La ecocardiografía bidimensional y el modo M pues es la técnica de elección para el diagnóstico, la cuantificación y el seguimiento. La evaluación se va a definir por el hallazgo de un espacio libre de ecos entre el epicardio y el pericardio parietal. Esta separación de las capas puede ser detectada a partir de que el líquido excede los 15 a 35 mililitros. Bueno, por lo general existe una pequeña cantidad de líquido en el espacio pericárdico. Cuando se encuentra una pequeña separación entre ambas estructuras durante la sístole,
no siempre debe considerarse patológico. Es por esto que el diagnóstico del derrame nos exige que la separación sea observada durante todo el ciclo cardíaco. En estadios tempranos, el derrame pues tiende a acumularse por detrás del corazón, entre la pared del ventrículo izquierdo y el pericardio posterior. Pero a medida que progresa, este líquido puede llegar a envolver por completo el corazón, apareciendo también una separación anterior entre lo que es el ventrículo derecho y el pericardio anterior. Este proceso no siempre ocurre, como en el caso de los derrames encapsulados, también tras frecuentes intervenciones quirúrgicas cardíacas, que pueden hallarse muy localizados y circunscriptos a determinadas regiones del saco. En estos casos, pues el diagnóstico se nos complica un poco más. La apariencia ecocardiográfica no suele ser determinante en la caracterización de la etiología del derrame. Sin embargo, en el caso de los derrames hemorrágicos o purulentos, pueden observarse más ecogénicos que los serosos normales. Siguiente. Bueno, entonces ahí estamos viendo la imagen de un ecocardiograma donde pues ahí está señalado lo que es el derrame pericárdico. Vemos que está envolviendo completamente al corazón. Siguiente. Bueno, entonces no existen criterios universalmente aceptados para cuantificar el derrame pericárdico, ya que todos los que se han propuesto tienen limitaciones para valorar la cantidad real de líquido que está presente. Sin embargo, pues a expensas del manejo clínico nos podemos realizar una aproximación semi-cuantitativa. Entonces, en general, los derrames que involucran todo el contorno cardíaco son considerados graves, con compromiso, ya sea que tengan compromiso hemodinámico o que no lo tengan. Por otro lado, también existen derrames como los encapsulados que no cumplen con criterios de severidad y que sin embargo pueden generar un compromiso hemodinámico y que pueden ser considerados graves. Entonces, para la cuantificación podemos utilizar la ecografía en modo M o en la técnica bidimensional. Mediante el eco en modo M, los criterios de Weizmann consideran la suma de espacios libres de ecos en los sacos anterior y posterior en la telediástole. Si esta suma es inferior a 10 milímetros, el derrame se considera leve. Si la suma se halla entre 10 y 19, el derrame se considera moderado y se diagnosticará un derrame grave si la suma alcanza los 20 milímetros o más. Y mediante la técnica bidimensional se tienen en cuenta que el derrame solo ocasione una separación posterior durante la sístole y la diástole. Aquí vamos a hablar de un derrame ligero. Cuando el derrame se extiende además alrededor del ápex, por delante del ventrículo derecho y sobre la cara lateral del ventrículo izquierdo, hablamos de un derrame severo. Y cuando se extiende entre ambos extremos, vamos a hablar moderado. Como les estaba diciendo, cuando hay grandes cantidades de líquido en el saco pericárdico, el corazón puede moverse libremente dentro de esta cavidad. Entonces, esto lo que va a hacer es inducir un pseudoprolapso y un pseudomovimiento anterior sistólico de la válvula mitral, un movimiento paradójico del septum interventricular y un cierre valvular aórtico. Siguiente. Bueno, la tomografía es importante para determinar la presencia, la severidad y la extensión del derrame. Tiene mayor valor a la ecocardiografía en la valoración de la distribución del líquido. Por lo general, es habitual una dependencia gravitacional con acúmulos focales de localización posterolateral al ventrículo izquierdo y a lo largo de la pared inferolateral del ventrículo derecho. Se considera anormal un grosor del pericardio mayor a 4 milímetros. Entonces ahí se gradúa en leve cuando la distancia de separación es menor de 10 milímetros, moderado cuando está de 10 a 20 y severo mayor de 20. La tomografía también nos sirve para caracterizar la naturaleza del líquido en función pues de cómo capte la densidad del mismo. Si es baja, hablamos de trasudado; si es alta, hablamos del hemopericardio; y si hay un realce de hojas, exudado. También nos sirve para valorar el resto de las estructuras torácicas, para determinar el impacto hemodinámico, ver si hay signos de taponamiento cardíaco y para guiar la pericardiocentesis cuando no es posible hacerla con ecocardiografía. Entonces, siguiente. Aquí tenemos precisamente una tomografía de tórax con contraste de una mujer que tenía antecedentes de neoplasia de mama. Bueno, entonces aquí hay un derrame pericárdico severo
sin repercusión hemodinámica en la ecocardiografía, que muestra un realce de hojas del que les estaba hablando, además de una alta densidad que la estamos viendo en los asteriscos. Bueno, también se forma un nivel en la zona donde está el círculo por el efecto hematocrito. Bueno, los derrames hemorrágicos, aunque pueden darse en algunos casos de pericarditis aguda, son más propios de la etiología maligna. Siguiente. Bueno, la resonancia magnética, aquí la caracterización está limitada por el movimiento cardíaco, aunque por lo general el líquido trasudado va a ser hipointenso en las secuencias de T1 e hiperintenso en T2, mientras que el exudado va a ser lo contrario, hiperintenso en T1 e hipointenso en T2. Siguiente. Bueno, aquí tenemos pues una pequeña cantidad de derrame pericárdico en el asterisco. En esta secuencia, pues la intensidad de señal de líquido, en el caso que presentaban en el artículo, pues no la valoraron tanto porque habían artefactos que estaban produciendo el movimiento cardíaco. Siguiente. Bueno, ya por último, vamos a hablar del análisis del líquido pericárdico que nos puede establecer el diagnóstico de derrames de origen infeccioso y neoplásico. Entonces, la diferenciación entre esos dos grandes grupos está determinada por la presencia de bajos niveles de adenosina de aminasa y altos niveles de antígeno carcino embrionario. El derrame de origen tuberculoso es importante de reconocer por la alta mortalidad de la enfermedad si no se trata adecuadamente y también porque tiene un alto riesgo de evolucionar a pericarditis constrictiva. Bueno, aquí en este caso debemos tener en cuenta el antecedente de infección tuberculosa, el área epidemiológica, el curso, la fiebre, bueno, pero esto no nos compete. El derrame que puede aparecer como de origen neoplásico, pues puede ser trasudado, y también aquí tenemos lo que es el hemopericardio. Entonces, este análisis del líquido nos va a permitir aproximar el diagnóstico dependiendo de la densidad, el nivel de proteínas, la relación de proteínas en el líquido con las proteínas plasmáticas, la relación plasma-líquido pericárdico y la glucosa. Esto nos ayuda a diferenciar entre exudados de trasudados. Los derrames purulentos con cultivos positivos tienen una cantidad significativamente menor de glucosa que los derrames no infecciosos, así como un mayor conteo de glóbulos blancos comparados con el mixedema. Bueno, y por último, el diagnóstico de los derrames autoinmunitarios lo vamos a establecer por un número aumentado de linfocitos y de células mononucleares o la presencia de anticuerpos antisarcolemales. También por signos de miocarditis en la biopsia miocárdica, exclusión de la infección viral, exclusión de TBC o de otras infecciones bacterianas, ausencia de infiltración neoplásica en el líquido pericárdico y cuando se excluyen también otras enfermedades sistémicas, metabólicas y uremia. Este análisis del líquido pericárdico lo vamos a hacer en situaciones específicas. En toda aquella que sospechemos de una pericarditis purulenta, tuberculosa o neoplásica. También en los pacientes que requieren drenaje pericárdico como tratamiento al taponamiento en caso de que progrese. En pacientes con moderada a intensa cantidad de líquido en los que no haya una etiología confirmada y que no respondan al tratamiento. Bueno, después de que se drene el líquido pericárdico, las muestras pues deben ser enviadas al laboratorio para tinción, cultivo, también para el laboratorio de patología, para la citología, además de pues otras determinaciones de parámetros bioquímicos y determinaciones especiales. Siguiente. Bueno, listo. Ya para el tratamiento va a depender si existen o no datos de taponamiento cardíaco severo, ya sea con datos clínicos o ecocardiográficos. Si no hay datos, signos de taponamiento cardíaco severo, entonces se va a utilizar un tratamiento conservador que se va a basar en aumentar la carga, la precarga con líquidos, si el paciente ha presentado los suministros analgésicos, y agregar un corticosteroide porque ayuda a disminuir el derrame. Si hay signos de datos de taponamiento cardíaco severo, entonces se puede hacer una pericardiocentesis evacuadora subxifoidea, en donde se emplea una aguja para extraer líquido del saco pericárdico, y es un procedimiento de emergencia que ayuda a restaurar la función cardíaca y la perfusión periférica de los pacientes con signos con taponamiento cardíaco. Este manejo, el tratamiento tiene que basarse en de una medida costo efectiva, resolutiva, duradera,
y teniendo siempre en cuenta la morbilidad agregada, la expectativa de vida del paciente y la recurrencia del derrame pericárdico. También tenemos otras opciones quirúrgicas tradicionales, entre estas, pues la que acabé de mencionar, que es la ventana pericárdica por vía subxifoidea, por toracotomía anterolateral y posterolateral o por toracoscopia. Tenemos la aplicación de agentes que producen la esclerosis del pericardio. Se puede utilizar un catéter de drenaje del saco pericárdico o una pericardiocentesis guiada por imágenes. En esas opciones quirúrgicas siempre tenemos que tener en cuenta el criterio oncológico, la habilidad quirúrgica del cirujano y el conocimiento más que claro de la fisiología cardiopulmonar. Entonces aquí vemos unas imágenes de una ventana subxifoidea previa, la radiografía de tórax que muestra una colección pericárdica y pues la reintervención en donde hay una salida de líquido seroso del pericardio. Aquí vemos el procedimiento para la ventana pericárdica izquierda mediante toracotomía asistida por video. Entonces en la imagen A y B vemos el paciente en decúbito lateral derecho. La línea punteada con la flecha está señalando la incisión para el puerto de la cámara en la evaluación toracoscópica. Y la flecha, perdón, con línea continua va a señalar la incisión del trabajo en la cirugía toracoscópica asistida por video. En la imagen C vemos las cabezas de las flechas azules, van a mostrar los implantes tumorales en el pericardio parietal y visceral. Y en la imagen D, las cabezas de las flechas también van a señalar la utilización del puerto los implantes de la pleura visceral y pulmonar. Ya para la imagen E, la flecha punteada va a mostrar la utilización del puerto de cámara para colocar el tubo de tórax y la flecha con línea continua va a señalar la salida del catéter subcutáneo de 2 a 3 centímetros por debajo de la incisión sobre la línea axilar anterior. Aquí vemos la instalación temporal de un catéter de drenaje en el saco pericárdico. Y esta es la pericardiocentesis guiada por ecocardiografía. ¿Qué complicaciones puede tener este derrame pericárdico en cáncer de mama metastásico? Entonces podemos encontrar arritmias, pericarditis constructiva por radioterapia y no por afectación metastásica en el pericardio. El pronóstico va a depender de la neoplasia primaria que presenta el paciente y de la presentación, ya sea extrema, que va a necesitar un tratamiento de urgencia. Y un buen tratamiento puede darle un buen pronóstico de supervivencia al paciente de 10 a 13 meses. Qué pena. No, tranquilo, tranquilo. ¿Se le fue el audio? Sí, ya. Sí. Perfecto. En cuanto a las características clínicas y factores de pronóstico, entonces tenemos que tener que la presencia del derrame pericárdico va a disminuir o va a reducir la opción de un tratamiento paliativo con medidas de soporte médico en menos del 2% de los pacientes con esta complicación. Siempre el derrame pericárdico va a incluir un derrame pericárdico sin repercusión hemodinámica, con algún signo de repercusión hemodinámica o con tamponamiento cardíaco. Entonces, todo esto anterior de las características clínicas y los factores de pronóstico se va a relacionar con la velocidad en la que se acumula el líquido en el saco pericárdico, la rigidez y la variación de la superficie de las hojas del pericardio. Y pues aquí tenemos el video de inspiración con el que nos basamos para hacer la exposición. No sé si le sirve el audio, tal vez lo tienes apagado, pero podríamos volver a comenzar. Aquí, Subir el volumen, por favor. se escucha un poquito con ventilador, pero No importa. vamos a ver. Joana es una paciente que viene de Venezuela, con una situación muy difícil de
todo su tratamiento oncológico vino a nuestro lado para que pudiéramos seguir apoyando. Hemos logrado ayudarla. La idea es que podamos estabilizarla para que ella retome su tratamiento en su sitio de atención primaria de manejo oncológico. Se llevó a cirugía para tratamiento paliativo y se encontró metástasis en la pleura y en el pulmón, con el hallazgo adicional de la infiltración del pericardio por tumor. Listo, mira, acabamos de abrir el pericardio, mire. Logrando la descompresión y la mejoría sintomática en este caso tan complejo. Bueno, doctor, excelentemente bien. Yo cuando llegué en verdad que me sentía muy mal. Me pedí la ayuda de corazón, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios me atendió a tiempo. Es lo importante de todo esto, que ya puedo respirar. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Bueno, sí, no, muchas gracias y realmente, ¿esa es la bibliografía? Sí, señor. Perfecto. Es importante, pues todos estos son documentos que vamos a dejar para disposición de todos sus compañeros y todos los que les interese el tema. Bueno, creo que regresemos nuevamente al video inspiración, por favor. Cuando hablabas del ventilador, no era un ventilador, es que ahí en el piso octavo ese día estaba haciendo mucho aire, mucha brisa y no fue posible poder capturar ese momento con algún equipo especializado de audio. Entonces creo que también tiene su anécdota, ese ventilador que escuchamos allí es la brisa del octavo piso en el hospital, entonces trae también su aspecto propio del Erasmo Meos, que creo que todos vivimos cuando rotamos allí en el hospital y trabajamos en los pisos altos. Pues nada, este es un caso que tiene pues muchas facetas. Creo que ustedes han sido muy juiciosos en la presentación de todos los aspectos que se relacionan con el tema de enfermedad clásica. 00600. Carlos, ¿estás ahí? Marcel. ¿Escuchaste la presentación? Cuéntanos, ¿qué te pareció? No, bien, todo muy bien, excelente. De lejitos, pero porque estoy operando, pero muy bien, todo bien. Marcel, una pregunta, no, es que como tenía el teléfono un poco lejos y estoy aquí con la paciente, yo estoy operando, Sí. yo no escuché, no sé si ellos tienen el dato de la incidencia del sitio de metástasis. Muchachos, ustedes describieron los porcentajes y describieron como tal, pero ¿pueden responderle al doctor como tal? La verdad, no sé. No, ellos No lo hablaron en general, pero no sé si tengan el dato. No, está bien, está bien. El porcentaje de metástasis en pericardio, ¿cómo lo describieron ustedes, doctores? No, doctor, pues simplemente mencioné que en el 8% de los pacientes con metástasis van a presentar derrame pericárdico de tipo hemorrágico. Exacto, o sea, pero igual va muy de la mano a lo que tú decías, no es muy frecuente, ¿no? Y seguramente va a depender de las series, y eso creo que es importante para nosotros, sobre todo que no es lo que primero deberíamos sospechar. Yo quiero contarte, Carlos, esta señora fue una señora que llegó en unas muy malas condiciones, casi en un estado final, con un performance malísimo, un Karnofsky por debajo del 30%, fatigada, agotada, prácticamente de esas pacientes que uno ve como una enfermedad terminal, que lo que hay que es tratar de mandarla a casa, que pase sus últimos momentos, pero me confrontó la situación de que ella había pasado la frontera, había, creo que por el río, en camilla, para poder llegar al hospital buscando una alternativa, y lo segundo era lo joven que era ella, y por alguna otra forma, pues decidimos en el grupo, en el comité de nosotros, darle una oportunidad paliativa, entendiendo que pues no había mucho más que hacer. ¿Qué sucedió sorprendentemente? Pues al hacer la toracoscopia, drenar el derrame pleural, verificar la metástasis pleuropulmonar, que creo que esa sí tenemos clara, Carlos, que son frecuentes, pues encontramos un abombamiento severo del pericardio y un hemopericardio que al descomprimirlo, pues logramos que la paciente pudiera ser extubada, fuera a piso al otro día y a las 48 horas pues regresara, entre comillas, a su casa, para tratar de buscar el manejo oncológico. Entonces, uno se confronta mucho, porque hay mucha literatura que le dicen que esos pacientes no los toque, ya no déjalos quietos, pero de pronto darles esa oportunidad de mejorar su calidad, su paliación, tal vez creo que me deja también un mensaje que me confronta mucho. Carlos, ¿se te fue el audio?
No sé si tienes el micrófono apagado. Ahora sí te escucho. Carlos, ¿estás ahí? Es complicado porque está operando. En todo caso, pues muchas gracias por estar pendiente. Creo que la oportunidad de poder Sí, hacer claro, claro, porque es que el manejo del, no, no creo, no. Estadio 4 en cáncer de mama es netamente paliativo, ¿no? Sí, señor, sí, señor. O sea, aquí lo que queríamos era Sí, tratar de ver sí, cómo aló. ayudamos funcionalmente a la Mar- paciente bastante ahogada, ¿no? Marcel, muchísimas gracias. Carlos, Dios te bendiga, mucha suerte en tu cirugía. En nombre de todos, muchas gracias y esperamos seguirte viendo por acá. Nos acompañes. Te des cuenta que son espacios muy bonitos y que son el futuro nuestro. Feliz día, Carlos. Dios te bendiga. Marcel, muchas gracias. Chao. Chao. Bueno, muchachos, pues esta era la sorpresa que les tenía hoy, la compañía del doctor Figueredo. Como les estaba contando, pues este es un caso que tiene muchas condiciones que me confrontan. Creo que a medida de que avanzamos más en el manejo del paciente con cáncer, no solamente el de pulmón, sino todos estos escenarios metastásicos, pues siempre tenemos que tener la capacidad de tomar las mejores decisiones. Cada paciente es un reto, cada caso es una decisión diferente, a pesar de que hay parámetros, guías, uno pues debe individualizar, y yo creo que no nos arrepentimos de haber considerado la cirugía en esta señora, porque creo que el video, pues más allá de lo científico, va un poco al humano, y ver cómo en 24 horas una paciente que estaba muriendo en urgencias, pues no estoy diciendo que no vaya a morir de su enfermedad, pero le podemos cambiar su calidad de vida. Yo creo que esto es contundente. En todo caso, pues me parece muy valiosa la experiencia y la visita del doctor Figueredo. No sé si tienen alguna pregunta, doctores, algún comentario. Doctor, digamos, en el caso de que, bueno, usted le hizo la operó, le alivió los síntomas, pero eso puede repercutir, puede volver a Claro, ocurrir. claro. Lo que hablábamos y el doctor Figueredo deja claro es que uno no debe esperar a que el paciente llegue a este estado para hacer esto, ¿no? Es una paciente que podríamos decir por su condición metastásica pues ya tiene un pronóstico establecido. ¿Qué hacemos? Pues mejoramos síntomas, mejoramos esos síntomas que a nosotros se nos olvidan como médicos cuando estudiamos los estadios 4, que no hay nada que hacer, pero cuando tú tienes un paciente en casa, no sé si lo han vivido, yo sí lo he vivido, terminal, uno empieza a ver que cualquier condición que le dé calidad de vida en un día, en 2 días o en 3 días, pues ya es mucho lo que se le aporta realmente a un paciente oncológico en esta condición. Decirle a alguien que no hay nada que hacer y irse a casa, esperar una semana, 2 semanas y ver cómo una persona está bastante deteriorándose de una forma tan severa, y si algo que hicimos como esto puede cambiar eso, yo creo que no podríamos negárselo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Esto le mejora su condición, pero ella debería y ahí se planteó, continuar su tratamiento oncológico. También soy consciente, pues no soy oncólogo ni más faltaba, que las nuevas terapias pues hacen que estos pacientes en estados diseminados, como también sucede en pulmón, pues también les está dando que la enfermedad, por decir así, se detenga, se le mejore la producción de líquidos, la posibilidad de recurrencia del derrame en un tiempo, y eso secundariamente también se refleja en cantidad y en calidad. No sé si le respondí. Sí, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, usted, en su experiencia personal, ¿cuál es la técnica quirúrgica que pues, en este caso serviría o la que mejores resultados ha dado? Pues mire, esto no es competitivo. Ustedes muy bien describían la posibilidad de drenajes, inclusive por radiología intervencionista, pericardiocentesis, que podrían descomprimir en un momento, pero yo creo que hay que ser claro que entre menos invasivo sea uno, pues por decir así, si usted deja un catéter o coloca una agujita temporal, pues la posibilidad de recurrencia es más alta. Sí, en este caso, pues pudimos abordar no solamente pleura, pulmón, sino pericardio, y al final es como la respuesta va a eso. Yo trato de escoger procedimientos mínimos invasivos en los cuales tenemos mucha experiencia y muy buenos resultados que nos permitan pues un mayor rendimiento en cuanto a la
probabilidades de paliación. Yo podría paliar pleura con pleurodesis, puedo descomprimir pericardio y si es necesario hacer alguna liberación pulmonar para expansión. Y ya con eso pues lo hago por medio de la cirugía por videotoracoscopia, por la VATS, mientras que si yo solamente lo hubiera hecho por pericardiocentesis o un catéter pericárdico, pues no se hubiese logrado los otros beneficios. Además, si hubiéramos escogido la técnica abierta, que es una ventana abierta, ya sea subsifoidea o por mediastenotomía anterior, pues entraríamos al pericardio, pero no podríamos trabajar bien el espacio pleural. Entonces, yo siempre tendré la tendencia, no sé si emocional, o tal vez de experiencia de utilizar la videotoracoscopia, pero también hay que entender que muchas veces la videotoracoscopia estuvo muy restringida por la condición hemodinámica, ¿no? Si el paciente está en una condición hemodinámica donde no podemos, por decir así, colapsar parcialmente el pulmón, pues no sería hacerlo bien. ¿Qué hemos aprendido hoy? Que día a día estamos haciendo más videotoracoscopia, no en contra de la norma, sino con más experiencia y más conocimiento, y inclusive hemos llegado a hacer toracoscopias en pacientes despiertos con anestesia local, porque pues la condición hemodinámica no permite la anestesia general, lo hacemos en el hospital. Esta técnica pues la trajo de una forma metódica el doctor Vera al hospital en su entrenamiento en Argentina, y lo hemos hecho con muchos pacientes que están muy delicados y nos ha ido muy bien. Entonces, la respuesta creo que quedó clara. Yo me inclino mucho a la cirugía por videotoracoscopia. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Doctor, la paciente sigue teniendo como un seguimiento del tratamiento, del pronóstico. Claro, como todo paciente, ella después del procedimiento del egreso, queda con una cita de control con nosotros y debe continuar su proceso con el oncólogo. Pero creo que, pues, si usted no ve el video con detenimiento, pues una paciente que le resolvimos el caso y se nos volvió a perder porque, pues, su sitio de estancia no sé qué en Colombia, ¿no? Pero debería y así debe ser. Y se lo puedo decir con otros pacientes locales que están acá, pues somos muy juiciosos en ese proceso. Listo, doctor, gracias. Bueno, doctores, me encantó este seminario. No sé si se lo disfrutaron tanto como yo, y sobre todo la oportunidad de tener este caso tan dramático, tan humano y también con resultados para mí impresionantes que siempre me motivarán a confrontarme en estos pacientes terminales la posibilidad de hacer o no hacer. No es una decisión fácil, de verdad. Yo quiero decírselos que cada caso nos confronta. Y segundo, pues tener la posibilidad de un experto como el doctor Figueredo que nos apoyó, se motivó, estuvo en cirugía, escuchó la presentación mientras operaba. O sea, no podemos pedir más, ¿cierto, doctores? Entonces, los felicito. Recuerden que esta presentación va a quedar en YouTube. Se las compartiré luego para que la puedan compartir con el resto de compañeros. Y los invito pues a su monografía, que debe ser tan de buena calidad como esta presentación. Recuerden que al final la idea es que estas monografías queden también archivadas en una presentación de ustedes y para ustedes, y seguramente las mejores monografías de su curso pues las vamos a proyectar a publicaciones nacionales e internacionales. Bueno, muchachos, que tengan un feliz día y me alegra mucho habernos visto hoy. Hasta luego. Bueno, Gracias, doctor, hasta luego, muchas Hasta gracias. luego. Gracias a usted, doctor. Hasta luego.